Ahora está. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a Hola. desactivar el mío. Se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto, sí. ¿Con qué estábamos, Mani? Estaba contestando preguntas sobre los prácticos, así que básicamente me preguntaban por las filminas, si las filminas de la clase son las que están o si vos tenías otras. No sé La, si querés explicar. sí, la unidad de comercio exterior argentino ya está lista. Hay 3 videos y 2 filminas. Eso es lo básico, digamos. Después agregué algunos archivos por si algunos archivos adicionales. Pero bueno, lo básico son los videos y las filminas. Y son 2 archivos, uno que se llama Comex 2020 y otro de Zona Franca. Lo ideal, como les decía en el video, es que lo vayan viendo juntos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, escuchando el video y viendo la filmina. Y porque, bueno, la filmina en realidad tiene datos en bruto y, bueno, en el video un poco analizamos esos datos, ¿sí? Eh, Después hay otra unidad sobre transporte y logística que está más adelante. En realidad el, digamos, el contenido es el mismo, solo que bueno, lo voy a arreglar un poquito para que les quede un poquito más claro, pero bueno, lo demás está todo como el contenido que va a digamos, definitivo, ¿sí? Todas las clases le van a grabar, sí, la idea es grabar todas las clases para que también les sirva como material de estudio lo que hablemos en clase. ¿Vos ya habías empezado con algún contenido, Moni? ¿Por qué no se escucha? Ahí estoy. Ay, Me había desactivado para que no se haga el bucle. No, estaba esperando que terminaras el capítulo 1 y yo comienzo después con el 2. bueno, Te, bueno. te cedo la palabra. Perfecto, bueno, bueno. Bueno, del capítulo de comercio exterior argentino, lo que le voy a hacer, bueno, ahora un breve resumen, como les decía, está todo en los videos. La, Le voy a hacer ahora un breve resumen como para aquel que lo ha leído, si se quedó con alguna duda me lo pueda preguntar. Y si no, bueno, también obviamente va a haber instancias ¿cómo es? De clase de consulta como para que puedan sacarse todas las dudas. A ver, ya le voy a hacer la presentación, ya voy directamente a la presentación. Ahí se ve bien la presentación. Si alguno me responde, Sí, sí, profe, se escucha bien, bueno, se ve gracias. bien. Bueno, básicamente esta unidad la he dividido en 3 partes. La primera es un poco la historia del comercio exterior argentino, como para que, bueno, tengan ustedes un pantallazo de cómo ha evolucionado nuestro intercambio comercial, digamos, en diversas épocas, arrancando desde el siglo XIX, digamos, eh, perdón, siglo XIX, donde, bueno, nosotros éramos un jugador importante dentro del comercio mundial,
empezaba a insertarse Argentina en ese contexto, y básicamente como proveedor de materias primas, ¿no es cierto?, y de alimentos. Y la época de donde Argentina le llamaban el granero del mundo y era uno de los, llegó a ser hasta el quinto exportador mundial, ¿no es cierto? Fíjense el porcentaje importante del 2,5 en las exportaciones mundiales. En ese momento el comercio exterior eran, digamos, pocos productos a pocos destinos, principalmente a Europa. Nosotros importábamos granos y carnes y exportábamos granos y carnes e importábamos bienes de capital, material de transporte, mucho material de transporte. Era la época donde nacieron los ferrocarriles, ¿no es cierto? Y bueno, bienes de capital y productos manufacturados. Hubo un cambio importante a nivel mundial, ¿no es cierto?, después de la crisis del capitalismo de 1930 y luego después las guerras mundiales, ¿no es cierto? En realidad a nivel global se tendió a un proteccionismo, inclusive los países en guerra, los países europeos y de Estados Unidos empezaron a proteger su agricultura y eso empezó a dificultar nuestras exportaciones. ¿Por qué protegían ellos su agricultura? Básicamente por el tema de la guerra, ¿no es cierto?, para asegurarse el alimento para su población. Entonces en Argentina, sobre todo a partir de la década del 40, empieza a imponerse o a tomarse un modelo que se llama de industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, empezar a fabricar en el mercado interno los bienes manufacturados que hasta ese momento estábamos importando. Ahí en ese periodo es donde decaen fuertemente las exportaciones argentinas y como ven ustedes llegamos hasta el 0,5, ¿no es cierto? Ese periodo se extendió hasta la década del 70, principio de la década del 80, ahí comienza un periodo nuevo, ahí en realidad con la globalización a nivel mundial, empieza un resurgimiento, ¿no es cierto?, del intercambio comercial, pero Argentina tiene digamos, una estrategia distinta, hacerlo a nivel más regional, ¿no es cierto? Así surge primero digamos, los acuerdos a nivel Latinoamérica y luego surge más fuertemente el Mercosur, que el tratado que ya lo van a ver más en detalle, ¿no es cierto?, el tratado con Brasil, Uruguay y Paraguay, como plataforma de lanzamiento, ¿no es cierto? La idea era fortalecer el mercado regional y luego a partir de eso salir al mundo, ¿no es cierto? Surge Brasil como nuestro principal socio comercial y hay un gran crecimiento en las exportaciones y las importaciones, pero como les decía al principio, digamos, hubo un crecimiento a nivel global de todo el comercio internacional, por eso nuestra participación en el comercio mundial no aumenta. Inclusive en algunas etapas el comercio a nivel global aumentó más que las exportaciones argentinas, ¿no es cierto? O sea, nuestra participación a nivel internacional ha seguido decayendo. Bien, eso serían básicamente las etapas, digamos, las tres etapas donde podemos dividir un poco la historia del comercio internacional argentino. Bueno, para terminar hay un dato estadístico, digamos, que comparando Argentina con Australia, un poco Australia no siguió esa política de industrialización sustitutiva de importaciones y bueno, hoy por hoy en estos últimos años tiene un éxito mucho mayor en lo que es exportaciones, ¿no es cierto? Si hay una comparación en los años 1900, Argentina exportaba 4 veces más, luego en
1970 exportaban igual cantidad y hoy Australia exporta casi 4 veces más de lo que exporta Argentina. ¿Cuál es la situación actual del comercio exterior? Bueno, hubo un cambio interesante a partir de la crisis del 2001 y también por otras cuestiones tecnológicas surge la soja como principal rubro exportador, el complejo sojero, no solo la soja como poroto, sino la harina de soja, los pellets de soja, los aceites de soja, digamos, todo lo que se llama el complejo sojero, ¿sí? Como el principal rubro de exportación de Argentina. También hay como una tendencia a la sustitución de importaciones. Hay algunas restricciones más, a veces por cuestiones externas, que por, digamos, referido al tipo de cambio y demás, controles de cambio y falta de divisas. Hubo controles de importaciones y bueno, se recurrió a lo que se llama licencias no automáticas, que eran, digamos, algunas restricciones a las importaciones a través de permisos que había que pedir en la Secretaría de Comercio de la Nación. Y también a través de la aplicación de derechos de exportación, básicamente también ahí lo que se trata es de, digamos, disminuir los precios de exportación de los productos primarios para ayudar de alguna manera a la industria local digamos, a manufacturarlos, agregarle algún valor y ahí sí exportarlo con menos derechos de exportación. Entonces la idea era un poco, o la idea en estos últimos años ha sido limitar las importaciones y tratar de que las exportaciones sean con un poco más de valor agregado. Como les decía también antes, ha habido una participación creciente en el comercio exterior internacional también en estos últimos años. Bueno, un poco les voy a hacer una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que es la etapa actual. Ahí, no sé si lo pueden ver ahí, si no se los agrando un poquito. A los gráficos, ahí lo ven mejor. Un poquito más, pero me agranda. Un poquito más. A ver. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, como ven ahí la serie de exportaciones, el índice que está tomando los 7 últimos años para el análisis, como ven, un estancamiento de las exportaciones, ¿no es cierto? Desde 2012 hasta 2019 ha caído, si bien ha tenido una recuperación en estos 2 últimos años, entre el 18 y el 19, pero la tendencia es un poco a la baja. Un poco porque han caído los precios internacionales, sobre todo de los commodities, de las hojas principalmente, y lamentablemente no hemos tenido un crecimiento en cuanto a volumen exportable, ¿sí? Entonces, nuestro monto, digamos, el monto total, que es precio por cantidad, digamos, al caer los precios y mantenerse igual los volúmenes, las cantidades, han tendido a caer, ¿sí? En cuanto a las importaciones en general en nuestro país sufren mucho lo que son las inclemencias de los tipos de cambio, los vaivenes, digamos, de los tipos de cambio y también el poder adquisitivo de nuestra moneda, ¿no es cierto? Cuando hay devaluaciones fuertes, las importaciones caen mucho y como es la situación actual, ¿no es cierto? Entre el año, si pueden ver, entre diciembre del 17 y hasta la actualidad ha venido cayendo, pero de una manera exponencial, ¿no es cierto? Y más, ya empiezan a ver ustedes las cifras del 2020, son todavía más duras en este sentido.
Esto ya pasó otra vez cuando fue la crisis del 2001, pasó algo similar, ¿no es cierto? Empezaron a darse balances comerciales positivos, pero no porque subimos, porque vendimos más al exterior, sino porque compramos menos, ¿no es cierto? Las exportaciones cayeron muy abruptamente y bueno, eso produjo de alguna manera estos balances comerciales positivos como la que hoy tenemos. Tuvimos en diciembre del 19 y tenemos actualmente lo que va del 2020. Bueno, este es un poco el resumen, ¿no es cierto? Exportaciones por un poco más de 65.000 millones de dólares e importaciones que llegan casi a los 50.000 millones de dólares, lo que da un saldo de casi 16.000 millones de dólares. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los principales rubros, los celestes son las exportaciones que se miden, digamos, se subdividen a su vez por el origen, ¿no es cierto? Tenemos los productos primarios, las manufacturas de origen agropecuario, los MOA, los MOI, que son manufacturas de origen industrial, y combustible y energía. Esos son los 4 rubros principales de nuestras exportaciones. Y si ven, lo más importante es la manufactura de origen agropecuario y los productos primarios, ¿sí? Son los rubros más importantes que han tenido algún crecimiento en las exportaciones del año pasado, sobre todo en lo que es los productos primarios. En lo que son las importaciones, que se clasifican también más que todo por su uso, ¿no es cierto? Tenemos bienes de capital, bienes intermedios, o sea, los que se utilizan para producir, digamos, como insumo para producir otros productos finales, combustibles y lubricantes, piezas y accesorios de bienes de capital, bienes de consumo y los vehículos y automotores. Fíjense, algunos rubros de vehículos, por ejemplo, los vehículos automotores han caído al un 55% en el año 19 con respecto a 2018, ¿no es cierto? Todos los rubros de importación han caído abruptamente por la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo que tuvo nuestra moneda del año pasado. Lo que sí es de destacar que nuestro principal rubro de importación es el de bienes intermedios. ¿Qué significa esto? Nosotros en realidad lo que importamos básicamente no son productos finales, sino, fíjense que el producto final de bienes de consumo son el 13% de nuestras importaciones, son bastante pocos, sino que nosotros importamos productos que a su vez nos sirven para producir, ¿no es cierto? Bienes de capital, bienes intermedios, lo que son piezas y accesorios para bienes de capital. Eso es casi todas nuestras importaciones, ¿no es cierto? No, y al caer las importaciones tan abruptamente, también obviamente implica que cae nuestra producción, ¿no es cierto? Si nosotros importamos bienes intermedios, menos bienes de capital, después producimos mucho menos. Bueno, un poco cuáles son nuestros socios comerciales, a quién le vendemos, a quién le compramos. Bueno, Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial. Tenemos nuestro mayor destino de exportaciones, pero también nuestro mayor destino de importación, ¿sí? En el año 2019 tuvimos un pequeño saldo comercial, sin embargo, en los años anteriores y por varios años hemos tenido un déficit comercial con Brasil. China también es de nuestros principales socios comerciales, ya desde a partir de 2002, 2003 empiezan fuertemente las exportaciones a China, sobre todo de lo que es el complejo sojero, ¿no es cierto? Pero también importamos muchísimo de China, ¿sí?
bueno, Estados Unidos y Alemania, sobre todo tenemos muchas importaciones de Alemania, sobre todo productos de alta tecnología y bienes de capital. Otros socios comerciales que para nosotros son muy importantes son Chile, que fíjense el saldo positivo que tenemos, 2.521 millones de dólares. Vietnam e India han surgido como mercados muy importantes estos últimos años. China, si bien tenemos muy fuerte las exportaciones a China, han caído un poco los últimos años, sobre todo lo que es aceite de soja, que han empezado a producir internamente, o derivado de soja, y nosotros hemos podido colocar esos productos en otros mercados como Vietnam e India en estos últimos periodos. Y bueno, Paraguay también es un socio importante, también miembro del Mercosur. Digamos, básicamente nuestras exportaciones e importaciones están bastante distribuidas, no tenemos un socio exclusivo, pero bueno, estos son los principales países con los cuales comerciamos. Un análisis importante, más desmenuzado de nuestras exportaciones, son lo que el INDEC denomina complejos exportadores, es decir, dividir un poco nuestras exportaciones según los rubros, según la industria en que se trate. Y un poco para entender qué estamos exportando. Fíjense el complejo, lo que se llama el complejo sojero, los derivados de soja constituyen el 26% de nuestras exportaciones. Y la industria automotriz, que tiene, ya vamos a ver, digamos, un intercambio fuerte sobre todo con Brasil, es el 10,9%, y el sector maicero 9,3%. Después tenemos otros, petroquímico, carnes, etcétera, pero bueno, mucho menores, ¿no es cierto? Fíjense realmente el complejo sojero, lo importante que es para nuestro país, que tienen más del 25% de nuestras exportaciones. Analizando un poco los socios comerciales que habíamos visto antes, bueno, ¿qué le vendemos a estos socios comerciales? Bueno, fíjense con Brasil el tema de la industria automotriz, lo que le decía, la complementación que tiene Brasil con Argentina en esta industria. Principalmente también cuando vean el comercio exterior de Córdoba, ahí van a ver, con Córdoba también hay una complementación muy fuerte, ¿no es cierto? Al estar radicadas las terminales automotrices, Renault, Fiat, acá en Córdoba, digamos, nuestra dependencia de Brasil, nuestra dependencia comercial es muy importante. Con China principalmente el tema de la soja y carne y cuero, ¿no es cierto? Fíjense el año pasado el incremento importante que ha tenido el comercio de soja con China, casi el doble o más del doble que en 2018, lo mismo que carne y cuero también se ha incrementado muchísimo, ¿sí? Con Estados Unidos tenemos, bueno, algún intercambio de el tema de petróleo y petroquímico, y después otros sectores que se han visto afectados por algunas medidas de Estados Unidos, como el tema del aluminio, que hubo algunas idas y vueltas de proteccionistas por parte de Estados Unidos, y bueno, han caído mucho las exportaciones el año pasado. Bueno, Chile en realidad tenemos, digamos, un intercambio bastante fluido. Algunos rubros más importantes, bueno, el tema petrolero y petroquímico, ahí empezaron, el año pasado hubo algunas exportaciones de gas, maíz, también autos o insumos, digamos, de la industria automotriz. Y también hay un intercambio importante de lo que no está acá
este resumen, pero de la industria fruto-hortícola, digamos. Chile tiene muchos acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo. Entonces, en los últimos años nosotros le hemos vendido mucha fruta y ellos lo que hacen es procesarla y venderla al resto del mundo, aprovechando la baja de aranceles o incluso arancel cero que Chile tiene con algunas potencias mundiales como China, Europa y algunos otros países donde tienen zonas de libre comercio. Que bueno, un concepto que ustedes ya lo van a ver, son acuerdos comerciales entre los países donde se eliminan los aranceles. Bueno, en cuanto a los otros socios comerciales, Vietnam e India, que les decía, bueno, el tema de soja, ¿no es cierto?, que se ha empezado a colocarse fuertemente en estos últimos años. Bien, ahí un poco en este cuadro tienen, digamos, la participación en las exportaciones de los diferentes sectores. Fíjense, el sector oleaginoso, donde está la soja, al cual se suma el girasol y maní, tenemos casi el 30% de las exportaciones. El sector cerealero, de maíz, trigo, cebada y arroz, un 15%. Y lo que es el sector bovino, de carnes y cueros, un 7%. Fíjense, estos tres sectores que son netamente de campo, ¿no es cierto?, lo que podemos denominar sector agrícola o de manufactura de origen agrícola, ganadero, tiene el 50% de nuestras exportaciones, ¿sí? Bien, esto es un poco en cuanto a la situación actual. Digamos, bueno, por último, bueno, ahí tienen un poco lo que ha sido el crecimiento de los complejos exportadores o el comportamiento entre los años 18 y 19. Y fíjense, hay un crecimiento muy importante de lo que es maíz, ¿cierto? Un rubro que viene creciendo, lo mismo que la carne, en estos últimos años ha tenido un crecimiento importante. Bueno, eso en cuanto al comercio exterior argentino, ¿sí? En cuanto a las zonas francas, sería la última parte de esta unidad. Bueno, lo que básicamente ustedes después ya lo van a ver bien en el video. Las zonas francas en realidad son ámbitos que están, digamos, que no están sometidos al control del servicio aduanero, o sea, de la aduana de un determinado país, y donde toda salida o entrada de mercadería no paga ningún tipo de impuestos, ¿sí? Básicamente es una herramienta de promoción comercial que han ido utilizando los países a lo largo de la historia, pero digamos, en los últimos años y a nivel global ha ido perdiendo un poco de fuerza este instrumento, ya que, bueno, al incrementarse el comercio, al haber distintos acuerdos comerciales entre los países y bajar un poco los aranceles a nivel global, estas zonas francas han ido perdiendo un poco el incentivo. En Argentina hay una ley de zona franca, que es la ley 2331, que fue creada, digamos, dictada en la década del 90. Incluso la idea era poner en marcha algunas zonas francas antes que empiece a regir el Mercosur, cosa que no se logró. Lo esencial de esta zona franca, la ley establece que cada provincia podía poner una zona franca y el gobierno nacional tenía la potestad de sumar 3 zonas francas más en algunos lugares donde lo crea conveniente o donde
donde considere que se puede llegar a promocionar esa zona. ¿Qué pasó con la zona franca? Bueno, básicamente son pocas acá en Argentina las que están funcionando. Bueno, acá en Córdoba tenemos la zona franca que está en Juárez Selman, que está pegada al aeropuerto, digamos, la parte de atrás del aeropuerto. ¿Por qué no están funcionando? Básicamente por una cuestión de que el Mercosur no las contempló. ¿Qué dice el Tratado del Mercosur respecto a las zonas francas? Que lo que se produce en las zonas francas es considerado como extrazona. Es decir, si yo hago un producto en la ciudad de Córdoba, fabrico un producto y lo vendo a Brasil, nosotros tenemos arancel cero en la mayoría de los productos con Brasil. Pero si lo hago en la zona franca que está en Juárez Selman, paga tributos como si lo fabricara en Italia, en España o en cualquier otro país externo. O sea que desde el punto de vista industrial, las zonas francas se han visto perjudicadas porque si bien tienen algunos beneficios impositivos, no permiten vender principalmente a los países del Mercosur, que es donde nuestros productos industriales mayormente se venden, ¿no es cierto? Sí se utilizan como almacenamiento y como, digamos, en forma comercial, es decir, ¿qué hacen los importadores? Traen mercadería, la depositan en la zona franca, hasta ahí no se pagan impuestos, incluso ahí lo pueden etiquetar, empaquetar, dividir a esa mercadería, prepararla para la venta, y una vez que la venden en el mercado interno, ahí sí, para sacarla de la zona franca e ingresarla al resto del país, tienen que pagar los aranceles, pero bueno, se pagan, digamos, una vez que la mercadería ya está lista para distribuir o para, de alguna manera, vender en algún negocio, ¿no es cierto? Es una cuestión financiera, básicamente. Si yo, cuando traigo la mercadería, pago los impuestos, va a pasar un tiempo hasta que la venda y ahí voy a poder recuperar esa plata. Me conviene dejarlo en la zona franca, hasta ahí no pago ningún tributo, y si pago una vez que la tengo vendida o ya la pongo directamente a la venta, ahí recién pago los tributos. Entonces digamos, el tiempo que tardo en recuperar esos costos se reducen notablemente, ¿sí? Bueno, es un poco como resumen. Como le digo, bueno, tienen un poco más desarrollado estas cuestiones en los videos. Y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente nos pueden preguntar, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Sí? En el video usted explica que las zonas francas comerciales, digamos, solamente, digamos, la mercadería no puede sufrir ningún tipo de transformación, pero después en Argentina, digamos, en el caso de Argentina, en la filmina donde empezamos a hablar de las zonas francas de Argentina, dice que se pueden realizar operaciones como etiquetar, clasificar, dividir. ¿Eso es por definición en general o es solamente en Argentina que esas operaciones se pueden hacer en las zonas francas? A ver, las zonas francas se dividen, digamos, en todo el mundo, ¿no es cierto?, en comerciales e industriales, ¿sí? Las comerciales, ahí sí es donde ingresa la mercadería sin pagar impuestos y se hacen, digamos, operaciones básicas que no implican una transformación, ¿sí? Como te decía, etiquetado. O sea que esas operaciones siempre están permitidas en las zonas francas comerciales. Comerciales. Ah, bien. La zona franca en Argentina pueden ser industriales, yo no digo que o sea, la ley lo permite, lo que pasa es que no conviene, digamos, Claro. se están utilizando en este sentido porque, por lo que le decía, digamos, exportar al Mercosur
Si vos tenés la fábrica, por ejemplo, en cualquier otro lugar de Córdoba, pagas las exportaciones no tienen aranceles, suponete, para vender a Brasil, Paraguay, Uruguay. Pero si vos producís en la zona franca, ahí paga el porcentaje como si viniera de otro país extranjero, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para los industriales no es atractivo producir ahí en la zona franca. Claro, sí, sí. Sí, no había entendido, me había confundido si se permitía o no en la zona comercial hacer esas actividades de etiquetado y Sí, demás, sí, pero eso ahora se me quedó puede claro. hacer, en realidad se Ujú. puede hacer, eh, pero, y también incluso se puede, digamos, agregarle valor o utilizarla como zona franca industrial, pero como te digo, no es conveniente. La- Claro. el uso que se le está dando hoy a la zona franca es básicamente de almacenamiento y algún tipo de etiquetado, división, digamos, simplemente eso. Ujú. Gracias, profe. No sé si tienen alguna otra pregunta.